Entonces, muy buenos días. Estamos con el doctor Javier Cárdenas, especialista en el área de salud mental, con quien nos vamos a dirigir para realizar esta entrevista acerca del manual MAIS. Entonces, doctor, ¿cuáles son los mecanismos de seguimiento y evaluación que utiliza el programa para medir el impacto de las intervenciones en salud preventiva dentro del sistema de salud? Bueno, hay diferentes direcciones, pero hay diferentes direcciones dentro de la estructura organizacional del ministerio que se encarga de evaluar las diferentes intervenciones que se realizan. Una de ellas es en el campo preventivo. Hay dos, básicamente. Una de vigilancia, vigilancia de la salud, y la otra de promoción de la salud. Promoción de la salud vendría es como la parte más fuerte que evalúa diferentes intervenciones, tanto relacionadas, por ejemplo, a prevención del embarazo, prevención del consumo de tabaco, el, prácticas saludables, orientadas más bien a la promoción, prácticas saludables, etcétera. Sí, al momento tienen como una aplicación o una sistema de monitoreo que te permite identificar, pero más que nada, indicadores de proceso, es decir, cuántas actividades se realizaron, cuántas tareas, quiénes participaron, etcétera. Pero de ahí como medir el efecto en la población, no, todavía queda por desarrollar. Esto se realiza de manera periódica, me imagino. Sí, cada centro de salud tiene que reportar mensualmente estos indicadores, que Ujú. se los recoge a través de matrices o reportes por parte de los responsables de cada programa. Mm. ¿De qué manera se garantiza el acceso a estos servicios de los programas de salud a los beneficiarios que llegan? No sé si hay un control de esto, si hay, o sea, un seguimiento. Ya. Bueno, el ministerio, su población de cobertura es toda la población, ¿cierto? Eso hay que tener claro que el Sistema Nacional de Salud está compuesto por varios proveedores de servicios, entre ellos el MSP, el IES, la Seguridad Social de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y el resto, la privada. En este sentido, el ministerio se encarga de abordar a la mayor parte de la población. Está en más o menos entre un 65 y 70% de la población. El- las, este tipo de prestaciones son de demanda espontánea. O sea, se realiza tanto a nivel intramural, es decir, en los centros de salud, pero también en las comunidades. El ¿Ya? seguimiento se lo hace a través en su momento, ahora ya no hay, de algunas estrategias denominadas, una de ellas es médico del barrio. Ahora lo que hacen el seguimiento es a través del personal de salud que se llama los técnicos de atención primaria. Ellos son los que, al ser parte de la comunidad, gente del mismo barrio, del mismo sector, conocen a sus vecinos, digámoslo así, y hacen un seguimiento en caso de identificar algún tipo de problema de salud, pero más en el campo de la promoción y preventivo. Y cuando identifican algún problema así que requiera ya intervención, articulan con el médico o a su vez también ya el personal de salud articula con otros establecimientos de salud de mayor complejidad, sean estos hospitales generales o especializados. ¿Mm? Esto también tiene una estrategia con la población vulnerable. ¿Se articula también con ellos? O sea, la población vulnerable, al momento de hacer el mapeo del diagnóstico, pero en el diagnóstico inicial, establecen los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad. Ya sean estos mujeres embarazadas, PPLs, adultos mayores o personas con algún tipo de enfermedades o discapacidades. Sí. El centro de salud se encarga de hacer una sala situacional con un mapa parlante. El mapa parlante consiste en, como su nombre lo indica, un mapa en donde vas ubicando, mediante colores o algunos elementos ahí para poder diferenciar en qué partes del sector se encuentran las personas que son objeto de atención prioritaria. Ya.
Eh, esto del médico del barrio, de lo que dice del diagnóstico social y los técnicos de atención primaria, también sirve Situacional, para lo que se diagnóstico situacional. llama, eh, sí, para lo que es, ¿cómo se llama esto? Integrar con los demás componentes del programa, o sea, salud física, mental, nutricional, se asegura una atención integral. Ujú. Sí, sí, justamente a eso orienta, de que no sea solamente en el aspecto biológico, sino también psicológico y social. Por Existe eso un, a pesar de que bueno, en los centros de salud existen un grupo, un equipo que se llama Equipo de Atención Básica de Salud, los de AIS que se denominan. No sé si tal vez cambiarían de denominación, pero son los equipos de atención integral de salud, que está compuesto básicamente por médico y enfermera, pero a ellos y el TAPS, el técnico de atención primaria, y a ellos se complementa en caso de que se requiera, el psicólogo y otro profesional que se necesite. mm, yo había conocido que existen estas como brigadas, salían de los centros de salud, en el que estaba psicólogo, trabajadora social, y médico, enfermera, que iban a visitar por sectores. Eh, Sí, esos son los de AIS. ya. Ahora, ¿existen indicadores específicos para medir el cumplimiento de objetivos del programa? Indicadores, entiendo que sí existen. Por ejemplo, el número de personas, pero ya como te menciono, básicamente son de proceso. ¿Qué son de proceso? Se refiere a las actividades que tienen que realizar. Por ejemplo, el indicador de número de personas que han sido intervenidas sobre el total de la población adscrita. El número de personas que han sido vacunadas, por ejemplo. Eso es es un programa tradicional que siempre, que tiene como bastante relevancia en cuanto a las intervenciones colectivas, es la vacunación. El indicador ahí es el porcentaje de cobertura de personas que han recibido la vacuna. Mm. ¿Existe una comparación de los datos que existen hoy con los que existían antes? Eh, Entiendo que sí, yo no los tengo. Pero sí se hace. Sí, sí, claro, sí, por cuanto se tiene que hacer una vigilancia de cómo es el comportamiento de este tipo de actividades y también del comportamiento de las prácticas de salud de la población. Se lo hace bueno, cada mes se recopila la información. Existen boletines epidemiológicos que se reportan cada cierto tiempo y que te dan cuenta de cómo es el comportamiento del proceso de salud de enfermedad en la población. Ya. Ahora, frente a lo que plantea el maíz como tal y sus desafíos, se puede identificar que tal vez el programa ha sido fácil de implementar, todavía está en progreso, o se han tomado medidas correctivas tal vez para que este plan llegue a ponerse en marcha. Bueno, partiendo de que no es un plan, ¿no? Ni un programa, sino es un modelo. Es el modelo de atención integral que se desarrolló, bueno, que se elaboró más bien en el año 2012. Desde ahí viene una implementación paulatina que durante los tres últimos gobiernos ha tenido como unas modificaciones sustanciales en ese sentido. Como que ha perdido un tanto ese carácter más comunitario y más de interrelación con la comunidad. ¿Y esto por qué? Bueno, los cambios se dan básicamente por temas políticos. No. Bueno, Temas bueno, políticos. Un modelo comunitario se orienta o tiende más a trabajar sobre ciertos factores que determinan la salud, como por ejemplo el acceso a la salud, la luz, acceso a servicios básicos, el control de ciertos vectores ambientales, el tema de cómo influye la pobreza, la educación. Entonces, esos son elementos que son decidores dentro para que una población alcance u obtenga salud. Pero al deteriorar esos elementos, pues obviamente la salud de la población se va a deteriorar más. no.
Porque bueno, dentro de uno de los capítulos de este modelo existe esto de tratar de ir mejorando, pero más bien la visión es que va deteriorándose más. Bueno, a raíz de la pandemia todo se fue cayendo incluso. Sí, son factores que conllevan también a eso, ¿no? Bueno, la pandemia lo que hizo más bien es evidenciar las falencias que tenía el sistema de salud y profundizarles. No, con esto no quiero decir que a partir de la implementación del maíz, la salud de la población cambió radicalmente. O sea, sino que sí hubo ciertas modificaciones, ciertos avances en este proceso que si se mantenía, podría haber tenido como mayores resultados. No obstante, empezó un declive en cuanto a la implementación, o más bien un desmantelamiento, diría yo, en cuanto a y que afectó la implementación del maíz. ¿A qué me refiero con un desmantelamiento? Es el separar a una cantidad importante de personal de salud. Los despidos masivos que se dio desde el año 2020, bueno, mucho más antes, incluso 2017, 18, empezaron los despidos en el sistema nacional, principalmente en el Ministerio de Salud, el desabastecimiento de medicamentos, el de cierta manera, un tanto el debilitamiento en cuanto a la rectoría de la autoridad sanitaria, en este caso del MSP, en el sistema de salud. Yo me quedé con, ya me ¿Cómo? quedé con un mal sabor. Mm, Bueno, leí lo del manual, había que yo tenía una inquietud personal con respecto a esto de la integración de los saberes ancestrales dentro de la medicina. ya. Mm, Bueno, sí, existe en el MAIS un capítulo o una sección claro. de interculturalidad, de enfoques de interculturalidad. Sí, antes desde del 2017, digamos, había como un componente importante, habían ciertos servicios de salud, centros de salud, uno de ellos, por ejemplo, el de Guamaní, en el cual ofertaban servicios relacionados a esta esfera de la salud, este componente. El, Espérame un momento. Aló, venta. Sí, ya. Entonces, un poco para ir culminando. Chuta, Sí, qué pena, Javier. sí, Estoy con unas cuestiones encima y estoy un poco apurado, pero no quiero terminar sin esto, ¿no es cierto? Había también otras experiencias en Imbabura, la generación de cierta normativa que te invito a que lo revises. En el ministerio está las normas o guías de parto culturalmente aceptado, las guías de adaptación cultural. Hay algunas que antes incluso sí había como un peso importante en esto, como que le daban relevancia al tema de interculturalidad. No obstante, como te menciono, no solamente intercultural, sino en conjunto ha ido como debilitándose algunas cosas. Otras permanecen igual o ha habido como mayor relevancia incluso, que son los programas verticales, como la vacunación, la malaria, el tema de tuberculosis, VIH, es un término que se utiliza, ¿no? Que era muy, muy empleado en los años 90, en épocas del boom neoliberal, que son los programas verticales, que que todavía existen, ¿no? Pero los que han sobrevivido, digamos, a todo eso son estos programas. Y que son básicamente intervenciones que se enfocan en un problema específico, como te menciono, ¿no? VIH, malaria. No obstante, la idea del maíz era no solamente enfocarse en la enfermedad, sino enfocarse también en los factores protectores de las comunidades. no. Listo, mi doc. Dios de pague. Muchas gracias. Espero Listo. poder haberte podido ayudar. Sí, Las muchas cuestiones de trabajo a veces nos resulta un poco limitante, pero ahí estamos a las órdenes. Si hay algo que complementar, ahí podríamos organizarnos otro rato para conversar un poco más. listo. Muchas gracias, mi doc. Nos vemos Javier, más. gusto. Buen Chao. día.